Te quiero contar una historia que hemos estado viviendo, mi esposa y yo, por los últimos casi año. Y no sé, ¿alguna vez has tenido un carro muy feo, muy chafa, que casi no camina? Sí, bueno, pues mi esposa y yo compramos un carro así. Compramos, no a propósito, no sabíamos que era chafa. Ahí me hicieron menso un poco. Y compramos un carro con la esperanza de que me iba a poder llevar a mí de la oficina a casa y de la casa a la oficina. Mel iba a poder estar usando la camioneta y yo compré este carro. Nomás necesitaba que me llevara a mí. Pero con el tiempo me di cuenta que este carro que compramos no funcionaba bien. Lo prendí, empecé a acelerar y lamentablemente me dejó tirado. Y fue mi misión de vida contarle a la gente que mi carro no servía. Haz de cuenta, alguien me saludaba: Bull, ¿cómo estás? Estoy mal porque mi carro no sirve. Estoy muy mal porque mi carro me dejó tirado. De hecho, estoy cansado porque me vine en bicicleta al trabajo el día de hoy porque pues no había otra manera de llegar. Aparte, vivimos bien lejos de absolutamente todo tipo de sociedad. André y Priscila saben, han ido a nuestra casa y vivimos muy lejos. En verdad, vivimos muy lejos. Y no había nadie que me pudiera llevar a la oficina ese día. Entonces, fue mi trabajo, en verdad, decirle a todos que mi carro no funcionaba. Duró jonqueado afuera de nuestra casa, yo creo como 2 meses. Ya ni siquiera le puse se vende, le puse se roba. Así como dejé las llaves adentro, es como el que lo quiera, por favor, creo que puedo conseguir más del seguro si alguien se lo lleva. Y ya fue hasta que el Señor me habló a través de mi esposa y me dijo: ya ponte las pilas y ahorra dinero y arregla este carro. Entonces ya el carro funciona un poco. Todavía vibra si le pisas a más de 60 kilómetros por hora, pero me lleva a la oficina, entonces ya cumple su función. Y me puse a pensar y recapacitar en esto. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, nos tomamos más a la tarea de decirle a la gente lo que está mal que en realidad decirles lo que está bien? ¿Cuántas veces tú en tu día a día nos enfocamos más en decirle a las personas lo mal que nos está yendo en vez de decirles lo bueno que es el Señor? Y esto me llevaba a pensar, si tú y yo esta mañana nos consideramos creyentes de Cristo, si tú y yo esta mañana consideramos en verdad que creemos que Cristo, lo acabamos de celebrar, lo dijo David, vino, vivió una vida perfecta, murió una muerte que no le tocaba y resucitó a los 3 días y hace un poder y con su poder transforma nuestra vida. Tú y yo no podemos enfocarnos en lo malo. Tú y yo tenemos que enfocarnos en lo bueno que es Dios. Y sabes, en la Biblia encontramos diferentes personas que testificaron acerca del poder milagroso del Señor, acerca de quién Jesús era. Y no vas a tener los versículos en la pantalla porque cambié el mensaje en el último minuto y te pido una disculpa, pero si tú traes tu Biblia en tu teléfono o física, acompáñame a Juan capítulo 9. Vamos a estar leyendo un poco ahí. Juan capítulo 9 y es el versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1 es una historia que a mí me gusta un montón. Y habla acerca de un ciego. Habla acerca de un ciego y ahí es donde vamos a estar. ¿Te parece bien? ¿Me ayudan a orar? Cierra tus ojos y ora conmigo. Jesús, te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido bueno. Te damos tantas gracias, Padre, porque tenemos la libertad de escuchar tu palabra. Tenemos la libertad de adorar tu nombre. Pedimos, Padre, que esta mañana sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas. Que sea tu palabra la que nos rete, Señor. Te damos gracias. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Juan 9, versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Quiero parar ahí un poquito. No sé si te pasa a ti cuando lees la Biblia que no entiendes. A mí me pasa muy seguido y tengo que estudiar un poco más. Y cuando yo leía este versículo al principio era como: ah, caray, qué bueno que a mí no me tocó ser este ciego para que la gloria de Dios se manifestara a través de mi vida, ¿no?
¿Te imaginas que a ti te toque estar sufriendo algo para que el Señor sea glorificado? Claro, es un privilegio, pero imagínate, Señor, ¿quién pecó? Esto era una creencia, era algo que se enseñaba en ese entonces. Es una doctrina, la doctrina de la retribución, pero no vamos a entrar mucho en eso. Pero los judíos creían que, y tiene un poco de sentido, y ahorita te voy a decir por qué, que si estabas en pecado, pues te iba a estar yendo mal. Y si estabas bien con el Señor, pues te iba a estar viendo bien. Y eso tiene sentido, pero también podría parecerse un poco a algo que a lo mejor has escuchado en la calle que se llama el karma. Y el karma no existe, el karma no es real. No te asustes, no voy a hablar del karma. Pero lo que sí quiero es que entendamos un poco más de por qué estos discípulos le están preguntando esto a Jesús. ¿Por qué los discípulos le preguntarían, oye, Jesús, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Quién pecó? ¿Qué rollo? Y es que si leemos en Proverbios 3:33, dice, la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Y sabes, es por enseñanzas como estas que personas en el Antiguo Testamento y los judíos creen en este tipo de doctrina. Pero antes de continuar con el mensaje, yo quisiera animarte simplemente en que, a pesar de que a lo mejor estés caminando el día de hoy con dudas, con preguntas, sientes que estás pasando pruebas, déjame decirte que tu esperanza está en Cristo. Tu esperanza está en el Señor. Aun cuando nosotros en realidad sí mereceríamos algo malo en nuestras vidas, tenemos esta esperanza de que en Cristo vamos a recibir algo por pura misericordia, por pura gracia, a pesar de que tú y yo estamos destinados a padecer una muerte eterna alejada del Señor. En Cristo vamos a recibir algo totalmente distinto. A pesar de ser malos, a pesar de equivocarnos, a pesar de vivir una vida contraria a lo que Él esperaría de nosotros, aún así podemos encontrar esperanza en Jesús. Y sabes, eso pasó con el ciego. Si continuamos leyendo en Juan 9, dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con saliva y la untó el barro en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Y sabes, aquí estamos viendo la misericordia del Señor obrando en la vida del ciego. Este hombre que había estado ciego de nacimiento, por fin pudo ver. Este hombre que había pasado tanto tiempo mendigando en las calles, le untaron lodo en los ojos, fue y se lavó y recibió la vista. Y eso es algo en lo que me quiero centrar esta mañana, porque justo después de que el hombre es sanado, va a la sinagoga y empieza a testificar que la misericordia de Dios lo había sanado. Dejó de decir todo lo malo que había estado pasando en su vida. En ningún momento empezó a decir que él estaba mendigando en la calle. Simplemente estaba diciendo que ahora podía ver. Que antes era ciego y que Cristo había venido, le puso lodo en los ojos, lo mandó a lavarse y ahora podía ver. De la misma manera, familia, que tú y yo, una vez que nuestra vida es tocada por el Señor, debemos de dejar de centrarnos en lo malo que éramos y empezar a centrarnos en lo bueno que es Él. Empezar a centrarnos en lo milagroso que es Él, en lo sanador que es Él, en la manera en la que puede proveer a nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede con este hombre? Lo llevan enfrente de los levitas, de las personas en el templo, porque tenían que verificar que este milagro había sido cierto, que en realidad había sucedido. ¿Por qué? Porque tú y yo a lo mejor hoy podemos estar leyendo nuestra Biblia y entendemos que Cristo hace milagros. Entendemos que Jesús tiene el poder de transformar vidas, pero en este entonces, el que alguien estuviera diciendo que hizo un milagro, no era escuchado así. No era común. De hecho, era
eran profecías cumpliéndose. Entonces, por eso las personas en el templo era como, a ver, espera, ¿lo que estás diciendo en verdad es real? Si sí, significa que el Mesías llegó. Significa que el Mesías ha llegado. ¿Por qué? Porque vemos en versículos, en citas como en Isaías 35:5 que dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Sabes, a través de la Biblia vemos cómo distintos profetas apuntaban todo hacia Cristo. Apuntaban todo hacia que Cristo iba a venir y iba a traer con un poder transformador, que iba a sanar personas, que iba a transformar vidas. Entonces, si estamos viendo que ciegos están empezando a recobrar la vista, significa que el Mesías ha llegado. Y lamentablemente las personas en el templo no estaban de acuerdo con esto. No estaban de acuerdo con esto. Y lo que me llena de emoción y de ánimo es que, a pesar de las consecuencias que podría traer a su vida, este hombre que era ciego seguía declarando quién había sanado su vida. A pesar de las consecuencias que podrían suceder, este hombre tenía en claro que tenía que seguir compartiendo quién había transformado su vida. Juan 9 en el versículo 18 dice: pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Básicamente, las personas en el templo le están preguntando a los papás: hey, ¿tu hijo qué rollo? ¿Si era ciego? ¿O simplemente es un truco donde estabas buscando conseguir dinero, mendigando? ¿O qué pasó? Y aquí es donde vemos que las consecuencias para aquellos que compartían acerca de algo en contra de lo que los judíos estaban enseñando era grave. Porque ellos dicen: hey, él era ciego, pero yo no te voy a decir cómo es que recibió la vista. Pregúntale a él. ¿Sabes? Porque los padres entendían que si ellos decían, compartían quién lo había sanado, iban a ser expulsados del templo. Porque eso es lo que estaba sucediendo en este entonces. Y tú dices: bueno, no los van a dejar entrar a la iglesia. En este entonces, el que te expulsaran del templo era algo muy grave. Era algo muy grave y ellos no estaban dispuestos a sufrir estas consecuencias. De la misma manera que puede ser que el día de hoy, tú y yo no estemos dispuestos a sufrir las consecuencias de compartir nuestra fe. Sabes, como discípulos de Cristo, como discípulos de Jesús, tenemos el mandato de testificar quién es Él. Tenemos el mandato, tenemos el mandamiento de compartir a todas las personas lo que Jesús hace. Que Él es el Hijo de Dios. Que Él es quien fue enviado a morir por nosotros en esa cruz y darnos salvación. Y sin embargo, creo que el día de hoy es muy difícil y es muy complicado estar dispuestos a sufrir las consecuencias. A sufrir a lo mejor el ser marginados en nuestro trabajo. A lo mejor a que nuestros amigos en la escuela ya no quieran pasar tiempo con nosotros. Que nuestra familia misma nos empiece a rechazar y te deje de invitar a eventos. Y sabes, estas son cosas a lo mejor no tan difíciles de sufrir. Podemos escuchar testimonios de tanta gente del otro lado del mundo que literalmente muere por compartir acerca del Evangelio. Pero tú y yo tenemos que tener en claro que como seguidores de Jesús debemos de compartir quién es Él. Y si tomas notas y estás tomando notas esta mañana, mi único punto es este: un discípulo de Cristo es un testigo. Un discípulo de Jesús es un testigo. ¿Y qué es ser un testigo? Bueno, si estuviéramos en un juzgado y llaman a un testigo, la persona que está a punto de compartir su testimonio
no es algo que escuchó, no es algo que simplemente alguien le contó. Un testigo es alguien que presenció, es alguien que experimentó el suceso. De la misma manera que tú y yo, al ser testigos de Jesús, no vamos simplemente a compartir lo que vemos en redes sociales, lo que escuchamos aquí los domingos, que es muy bueno. Pero para verdaderamente ser testigos de Jesús tenemos que experimentar su poder transformador. Para verdaderamente tú y yo ser testigos de Jesús, tenemos que vivir lo que significa ser transformados por Él. Porque de esa manera es como la gente a nuestro alrededor va a poder creer que Cristo transforma. ¿Sabes? Porque si este ciego hubiera dicho, no, es que yo he escuchado de otras personas que han ido a sus pies y Él los sana. Aun cuando Él ya veía, si nomás está hablando de lo que pasó con otras personas, no tiene el mismo peso. ¿Entiendes? Es como si ahorita, después de la iglesia, fuéramos a comer a Carnes Garibaldi. ¿A alguien le gusta Carnes Garibaldi? A mi familia le gusta mucho Carnes Garibaldi. Mucho. Pero yo te dijera, no, he escuchado que es bueno. ¿Se te antojaría ir a Carnes Garibaldi? No tanto, pero si yo te dijera, hey, es que te van a traer tu plato en menos de un minuto, es un plato bien grande, te traen un buen de frijoles, traen tostadas bien ricas. Mi testimonio va a ser que tú quieras ir a comer a Carnes Garibaldi, pero de la misma manera, si yo te digo, no, Cristo, he escuchado que gente es transformada por Él. He escuchado que algunas familias están siendo transformadas, ya los esposos no se pelean tanto. Pero si yo te digo que Jesús me sacó a mí del alcoholismo, si te digo que a mí Jesús me salvó de una vida donde estaba destinado a hacer cosas demasiado malas, donde yo no debería de estar aquí parado el día de hoy, si yo te empiezo a compartir acerca de mi testimonio, eso va a transformar más y va a ser de más bendición para las personas. Porque yo no les estoy contando lo que alguien me dijo acerca de Jesús, les estoy contando lo que Jesús hizo por mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Y es lo que este hombre ciego hizo. Juan 9, versículo 24 dice, por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Sabes? Cuando yo leía este versículo, cuando yo leía esta historia, siempre como que estos versículos me los pasaba, era como me iba más rápido. Pero hasta hace poco, mientras estaba estudiando, siento que el Señor me habló y fue el ciego quien me retó. Porque cuando vuelven a cuestionar al ciego y preguntarle, hey, ¿en verdad qué fue lo que pasó? Da gloria a Dios. Da gloria a Dios, di la verdad. ¿Qué sucedió? Este hombre lanza un reto hacia mi vida y espero lo haga para tu vida también. En cuanto su vida fue transformada, se empezó a considerar un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque ve lo que le está diciendo a los fariseos al final. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Es que también tú quieres hacerte un discípulo de Jesús como yo lo soy? Este hombre no sabía nada de teología. Este hombre no sabía nada acerca de los otros milagros, a lo mejor que Cristo había hecho, que otras vidas había impactado. Pero este hombre tenía la certeza que Jesús había transformado su vida. Y eso era suficiente para él hacerse un discípulo de Cristo. De la misma manera, familia, que si el Señor ha transformado tu vida de alguna manera, deberíamos de comprometernos como discípulos de Él.
Deberíamos de empezar a vivir una vida digna de un discípulo de Cristo. Una vida que empieza a hablar acerca de todo lo bueno que es Él. Donde todo lo que hacemos empieza a apuntar hacia la imagen de Jesús. Claro, vivimos en un mundo donde hay demasiados problemas. Vivimos en un mundo donde hay demasiadas opiniones, donde hay demasiados puntos de vista. Pero si tú y yo conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Si tú y yo conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Y no debería de haber otra opción más que considerarnos discípulos de Cristo, familia. Y si tú dices, bueno, Bull, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos empezar a testificar quién es Cristo? Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabes? Esto es lo más hermoso. Porque una vez que tú y yo empezamos a vivir nuestra vida como discípulos de Jesús, empezamos a ser capacitados por Dios mismo para testificar quién es Él. Una vez que tú y yo decidimos, ¿sabes qué? Ok, Jesús, está bien, transformaste mi vida. Voy a empezar a compartir quién eres. ¿Qué digo? El Espíritu Santo te va a capacitar. Y te va a poner incluso en momentos donde compartir tu fe va a ser tan sencillo. Y sabes, a veces no es tan fácil. Y yo entiendo. Yo entiendo que a veces compartir nuestra fe no es lo más sencillo. Pero para mí, en mi opinión, me sería tan difícil quedarme de brazos cruzados por alguien que literalmente dio su vida por mí. Para mí sería tan difícil quedarme callado y no hablar de algo que transformó mi vida. Y por eso te contaba la historia de mi carro. ¿Por qué para mí es tan sencillo hablarle a la gente de algo tan malo que está sucediendo en mi vida, pero me es tan difícil compartir de lo bueno que está pasando? ¿Por qué para mí es tan fácil hablar de lo malo que me está yendo en el trabajo, pero tan difícil hablar de cómo Jesús está proveyendo para mi familia? ¿Por qué para mí puede ser tan fácil quejarme de mis compañeros de trabajo, de mi familia? Quejarme de cosas tan vanas, de las que muy probablemente yo soy el culpable, y tan difícil compartirle a las personas acerca de la salvación y la esperanza que hay en Cristo. Tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos que ser testigos, familia. Tenemos que testificar quién es Él. Y si te soy sincero, este es un mensaje muy cortito. Porque no creo que hay más vueltas a esto. No hay más vueltas a esto. De la misma manera que este ciego entendió que una vez que Cristo me transforma, me convierto en su discípulo, tú y yo tenemos que entender que cuando Jesús toca nuestra vida, debemos convertirnos en sus discípulos. Le voy a pedir a la banda si puede pasar. Porque antes de terminar quisiera hacer algo. Y es que leyendo acerca del ciego, me ponía a recapacitar y creo que como personas nos encontramos en 3 puntos. Y los vemos con el ciego. El primer punto es que a lo mejor ya somos discípulos de Cristo. Ya compartimos acerca de nuestra fe. Y qué increíble es eso. Pero hay otros 2 puntos en los que te puedes encontrar esta mañana. Y el primer punto es que como el ciego se encontraba mendigando, tú te encuentras mendigando por esperanza. Te encuentras mendigando por atención. Te encuentras mendigando por alguna respuesta. Porque tu vista está nublada. Tu vista no te permite ver más allá, estás viendo pura oscuridad. O puede
que has estado viniendo ya por un tiempo. Puede que ya has estado escuchando acerca de quién es Jesús. Incluso decidiste empezar a creer quién es Jesús. Pero de la misma manera que el ciego, tienes lodo en tus ojos. Tienes lodo en tus ojos. Que incluso Jesús fue el que puso ese lodo ahí. Pero ¿qué sucede cuando le pusieron el lodo en los ojos al ciego? Jesús le dio una tarea. Le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé. Y sabes, mientras leías tu Biblia, a lo mejor te diste cuenta, dice que el Siloé significa el enviado. Puede ser que el día de hoy tú te encuentras en un proceso donde Cristo ya ha estado empezando a incomodar tu vida. Y te ha puesto ese lodo en tus ojos y ahora tienes que ir y ser obediente y lavarte los ojos en el enviado. Y lavarte tus ojos y dejar que el enviado, que es Cristo, limpie ese lodo de tu cara y te permita ver. A lo mejor te encuentras en un proceso en tu vida donde ya no sabes más qué hacer. Y siento que tengo la responsabilidad de decirte que Cristo te pide que seas obediente. Tú ya sabes qué aspectos en tu vida tienen que cambiar. Tú ya sabes qué cosas en tu vida tienes que cortar. ¿Sabes? Porque el ciego podría haberse quedado con el lodo en sus ojos y bueno, ya Jesús me tocó, debería de ser sano en un tiempo. Las cosas deberían de cambiar. Pero si el ciego se quedaba en su misma condición, se iba a quedar con la vista nublada. De la misma manera que si tú y yo empezamos nomás a venir el domingo, esperando que las cosas cambien por sí solas, no va a suceder. Tenemos que ser obedientes a lo que Jesús está pidiendo de nosotros y empezar a vivir una vida digna de un testigo de Jesús. Y quisiera pedirte que te pongas de pie. Y que cierres tus ojos. Y que empieces a recapacitar en tu vida. Empieces a recapacitar en todo lo que has vivido. Y si te sientes identificado con uno de estos 3 puntos que vemos en el ciego, pero sobre todo si te sientes como el punto número 1 y es que estás mendigando por atención, mendigando por un milagro, mendigando por esperanza y no la has encontrado en ningún lado, quisiera decirte que esta esperanza la vas a encontrar en Cristo. Este poder transformador para tu vida solamente lo encuentras en Jesús.